Sobre una cuestión que se ha preguntado varias veces, que es cuáles son las diferencias fundamentales entre la Homon Shoshu y las otras escuelas Nichiren, las escuelas Nichiren provisionales, son varias. La fundamental está centrada en el Dai Honson. El Dai Honson es el objeto de veneración para la era de la ley final. El Dai Honson fue inscrito por Nichiren Daishonin en 1274 en papel, tallado en 1278 en madera y en 1279 le realizó la apertura de los ojos. Pero no lo propagó en su época, sino que se lo entregó a Nichimoku Shonin para que lo protegiera y fuera guardado por su familia, postergando la propagación 720 años hacia el futuro. Veamos lo que dice inscripto en el Dai Honson. No ha habido tal Dai Honson dentro de los tres países de Gatsu, Kan y Nichi durante más de 2220 años después de la extinción del gran iluminado honrado por el mundo. O se conocía pero no se propagaba, o no se conocía en absoluto. Mi padre compasivo, con su sabiduría de Buda, oculta y conserva esto por el bien de las generaciones futuras. En los últimos 500 años el Bodhisattva Yogi hará su advenimiento en el mundo para comenzar su propagación. Lo que ahí establece claramente es que ese objeto de veneración era desconocido en Gatsu, que se refiere al imperio Kushan, y la zona de la India que toma el imperio Kushan, que es el norte de la India, Kan, que se refiere a China, y Nichi, que se refiere a Japón. Durante más de 2220 años, esa cifra exacta con los 220 implica que en el segundo periodo de 500 años, en el último periodo, a mitad del último periodo, dice, comenzará su propagación. Y esa fecha, haciendo los cálculos en relación con la fecha en la que fue hecha la apertura de los ojos del Dai Honson, en adelante, implicarían 720 años. Es decir, 1999 es la fecha del comienzo para la propagación del Dai Honson. El Dai Honson es único, no es un mandala. Los otros las otras documentos inscritos por Nichiren Daishonin que son transmitidos a las personas en su momento, a personas en particular, son llamados mandalas, donde escribe el Daimoku en el centro y pone los 10 mundos, los 10 estados de la vida. Y efectivamente pone en ellos mandara en japonés o dai mandara si es un objeto grande. Estos objetos no estaban pensados para ser objeto de veneración, ni siquiera en su época, sino que eran objetos de reflexión, digamos, ante el cual la persona se sentaba y podía invocar, pero como un medio como un espejo que reflejaba sus 10 mundos, los 10 estados. Es decir, era un reflejo de la situación del mundo tal como es y de la persona tal como es. ¿Por qué hizo esos mandalas? La respuesta más sencilla es porque no podía revelar el Dai Honson todavía. Y les dio un medio a algunas personas, no a todas, como para que tuvieran esa conexión que les servía como
método de meditación, digamos, pero no en realidad para manifestar la budeidad. ¿Por qué razón? Porque, como dice en la ceremonia en el aire, para que aparezcan las proyecciones de los 10 Budas, de los Budas de las 10 direcciones, el mundo Saja debía ser purgado 3 veces de los 6 mundos inferiores y solo quedar los 4 mundos nobles. En esa circunstancia podía abrirse la Torre de los Tesoros, es decir, el objeto de veneración. En el Dai Honson solo aparecen los 4 mundos nobles inscriptos. Esto no quiere decir que desaparezcan absolutamente los 6 mundos inferiores, sino que los 4 mundos nobles dominan a los 6 mundos inferiores. Se convierten en regentes de los 6 mundos inferiores, de forma tal de que cuando uno invoca ante un Dai Honson, potencia en uno mismo los 4 mundos nobles y no los mundos inferiores. Se reorganiza ese mandala que somos nosotros en algo diferente, que es poner en primer plano los 4 mundos nobles y dejar en funcionamiento para sostén de la vida los 6 mundos inferiores, y no dejarlos en primer plano de forma tal de estar sufriendo siempre una continua reiteración de vivir siempre en los estados bajos. Otro aspecto fundamental es que Nichiren Daishonin manifestó no ser el Bodhisattva Yogyo, y que el Bodhisattva Yogyo sería la persona que comenzaría la propagación. Esto lo hacen varios Goyo. En el Goyo Karta a Misawa dice: puede que no sea un mensajero enviado por el Buda. Además, de manera bastante inesperada, llegué a darme cuenta de esta enseñanza que ahora expongo para preparar el camino para un sabio. Está muy claro en este Goyo. Primero utiliza la palabra mensajero, que se refiere a la parábola del buen médico y sus hijos en el Sutra del Loto, el capítulo 16, donde están los personajes del buen médico, el padre compasivo y el mensajero, que son los 3 cuerpos del Buda. Los 3 cuerpos siempre son uno, es el Buda, pero se manifiesta en 3 aspectos. El buen médico, que se refiere a los Budas desde la antigüedad. El padre compasivo, que se refiere al propio Nichiren Daishonin. Y el mensajero, que se refiere a ese sabio para que él preparó el camino para que revelara el Dai Honson cuando llegara el momento. En el Goyo Honson Mondo Sho dice: de acuerdo con el Sutra del Loto, prácticas superiores, prácticas ilimitadas y otros bodhisattvas deberían aparecer ahora para propagarlo, pero todavía tienen que hacer su aparición. Yo, Nichiren, no soy uno de su grupo, pero hasta cierto punto entiendo qué se debe hacer, y así, hasta que esos bodhisattvas que surgieron de la tierra hagan su aparición en el mundo, me he ocupado proclamando su mensaje lo mejor que puedo. Eso es lo mejor que pudo, digamos, primero que nada enseñar el Nam-myoho Renge-kyo a la gente como herramienta para elevar el estado de vida. Segundo, el ofrecer los mandala que inscribió como forma provisional. Y
y preparar el camino para la persona que verdaderamente iba a revelar la práctica correcta. Y en el Goyo Las bendiciones del Sutra del Loto dice: yo, Nichiren, no soy el fundador de ninguna escuela, no soy un seguidor moderno de ninguna escuela antigua. Soy un sacerdote sin preceptos, ni los guardo ni los rompo. Soy una criatura ordinaria como un buey o una oveja que no es particularmente sabia ni ignorante. ¿Por qué empecé a cantar como lo hago? El Bodhisattva prácticas superiores es el que está destinado a hacer su advenimiento en este mundo para propagar los 5 caracteres de Myoho Renge Kyo. Pero antes incluso de que apareciera, comencé como si hablara en un sueño, apenas consciente de lo que estaba haciendo, a pronunciar las palabras Nam Myoho Renge Kyo, y así las canto ahora. La descripción que hace en este Goyo es magnífica, porque su iluminación es descrita acá como si hablara en un sueño, es decir, apenas consciente, dice, de lo que estaba haciendo, pero sin embargo revela Nam Myoho Renge Kyo, y también revela que va a venir un sabio, va a venir el Bodhisattva prácticas superiores, el Bodhisattva Yogyo, para propagar estos caracteres, porque él está destinado a eso y no Nichiren Daishonin. Volviendo a la parábola, justamente el padre, el personaje que corresponde a Nichiren Daishonin, angustiado porque sus hijos han tomado veneno y están totalmente confundidos, alienados y no comprenden la realidad, prepara el padre es el buen doctor también, y también el mensajero, ¿no? Porque los 3 cuerpos del Buda, en su función de padre, se aleja y manda a un mensajero con la buena medicina que prepara. Esa buena medicina que él prepara para que los hijos se curen es el Daihonson. Pero los hijos están en semejante estado de alienación que no se dan cuenta de que esto es un buen remedio y rechazan la buena medicina. Eso es un dato clave para que Nichiren Daishonin comprenda que no es el momento, que no era el momento de propagar el Daihonson. Las tremendas persecuciones que sufrió en su vida, las persecuciones que sufrieron sus discípulos y sus seguidores, el hecho de que él haya hablado cuando fue perdonado y regresó de Sado, hablado con las autoridades y por tercera vez refutado a las autoridades y por tercera vez haberles dicho que debían asumir esta enseñanza, porque si no, desastres naturales y desastres políticos iban a azotar el Japón, y haber sido rechazado. Entonces, a partir de todo eso, él dice, bueno, este no es el momento. Se retira al Monte Minobu y en 1274 inscribe, como dije antes, el Daihonson en papel, originalmente. Y el otro punto esencial que las escuelas Nichiren que no tienen el verdadero linaje de Nichiren Daishonin, que no lo comprenden, están totalmente perdidas, es el verdadero Hoshaku Kenpon de Nichiren Daishonin. Las escuelas Nichiren dicen, las escuelas Nichiren provisionales, que Nichiren Daishonin es el Bodhisattva Yogyo. Lo dicen manifestando que el Hoshaku Kenpon, que quiere decir revelar la verdadera identidad y descartar la provisoria, ocurrió, según ellos, en la playa del dragón, en Tatsunokuchi, donde Nichiren casi fue asesinado.
iba a ser decapitado, y proclaman que Nichiren Daishonin a partir de ese momento muere de determinada manera, muere como su personalidad provisoria y manifiesta la verdadera, que sería la del Bodhisattva Yogyo. Esto no es correcto. Hay una enorme cantidad de Goyo que son falsificaciones y algunos de ellos pueden servir para sostener esta teoría, pero esta teoría no es correcta. La Homon Shoshu se basa en un texto en particular que es el Fudo Eisen Kankenki de 1254, donde Nichiren Daishonin menciona que procede de 23 generaciones de emperadores que comienzan con el emperador Oshin. Entonces esto lo ubica a Nichiren Daishonin como hijo biológico del emperador Go-Toba, y fue así. Históricamente fue el hijo biológico del emperador y su concubina Kagemiku, quien, para ser protegida, porque este emperador fue destronado, y para proteger al embarazo, es decir, estaba embarazada cuando el emperador fue destronado y fue enviado al exilio, fue enviada a la región donde Nichiren Daishonin nacería finalmente, y protegida por el gobernador, digamos, de la región, que es una región de pescadores, que se llamaba Nukina Watarai, y él respondía políticamente al emperador Go-Toba, por lo cual aceptó el proteger la identidad de la concubina de Kagemiku y del príncipe por nacer, que fue Nichiren Daishonin. Entonces, las escuelas Nichiren que no tienen el verdadero linaje procedente de estas 23 generaciones de emperadores previas al nacimiento de Nichiren Daishonin, que comienza con el emperador Oshin y luego sigue hasta la actualidad, hasta Nichiren Daishonin, representante legítimo de la derrotada dinastía del sur, ha formulado una narrativa que en verdad fue la tapadera para proteger la identidad del hijo del emperador Go-Toba y su concubina Kagemiku. Confunden el nombre de Nuka Watarai y lo llaman Nukina Shigetada Shiro, o también Minuki no Tayu Shigetada, y a su madre, en lugar de Kagemiku, la renombran Umegi Kunyo, y se refieren a ambos como pescadores. Eso fue una necesidad para la protección de Nichiren Daishonin, que las personas creyeran ese relato. Pero las escuelas Nichiren provisionales, que no pueden contar con el legado directo familiar que quedó en la familia de Nichimoku Shonin, lo tomaron por cierto. Ese punto es absolutamente esencial entre las diferencias de las escuelas. Y por último, relacionado con esto también, la figura del mensajero, el tercer personaje de la parábola, el Bodhisattva Yogyo, que aparecería para revelar y propagar el Daihonson. Esta persona es Nichiren Daishonin, es quien dirige la escuela Homon Shoshu y es legítimamente el emperador de Japón. Esto puede parecer un disparate, pero es así. Hubo juicios en Japón para determinar quién poseía las regalías imperiales y quién no. Y resulta que los emperadores, la línea de emperadores que gobierna el Japón, no poseen las regalías imperiales, y eso los deslegitima desde el punto de vista de cómo Japón considera que un emperador debe manifestarse. El emperador sostiene su poder en relación con las regalías imperiales,
y las regalías quedaron en la línea del sur, que fue la línea derrotada en la guerra. Entonces, el Nichirio Daishonin sería el emperador número 111 por la numeración del linaje. Pero no importa, digamos, no es el punto que él no sea el emperador de hecho, porque el punto es que él es el rey Buda. En él se da lo que Nichiren Daishonin había este es el otro punto también que nos diferencia con las otras escuelas. Nichiren Daishonin había propuesto como esencial el hacer yakubuku al emperador, es decir, que el soberano y la ley estuvieran unidos. Esto es el concepto de Obutsu Myogo, la ley y el soberano unidos. Y esto ocurre en la persona de Nichirio Daishonin, que es el soberano y que es la persona que nació con el Daihonson, porque es descendiente en forma indirecta de Nichimoku Shonin, en forma directa de los emperadores, por lo tanto emparentado con Nichiren Daishonin, y que en su familia era la que protegía en un baúl donde estaba guardado el Daihonson. Así que con esto más o menos quiero señalar el universo de diferencias que existen entre la Honmon Shoshu, que revela la verdadera enseñanza de Nichiren Daishonin para la era de la ley final, último día de la ley, como quieran llamarlo, según la traducción. Revela la verdadera fecha en que comienza esta era, revela el verdadero objeto de veneración, porque ningún otro objeto permite a las personas elevar su estado de vida al estado de Buda, poner a los 4 estados nobles como regentes en la propia vida. Entonces, desde aquello que fue provisional y necesario para poder realizar lo que Nichiren Daishonin realizó en su época, desde 1999 se convierte en completamente incorrecto. Ya no es, por ejemplo, necesario invocar en cantidades enormes de Daimoku, porque esa invocación continua del Yodai, del Daimoku repetido, se hacía con la esperanza de que apareciera el Daihonson. Se hacía con la esperanza de que se manifestara realmente la enseñanza correcta. Pero una vez manifestado, que una vez que el Padre compasivo, es decir, la vida de Nichiren Daishonin, aparece ante uno mismo en el Daihonson corporizado, ya no hay que seguir invocando y seguir invocando y seguir invocando, porque ya está ahí. Entonces lo que se realiza es el Honmon Daimoku, que es una invocación de lo que llamamos el set de 1 más 3. El 1 es Nam Myoho Renge Kyo y el 3 es 3 veces de Nam Myoho Renge Kyo, con la característica que Nichiren Daishonin señaló en el Daimoku, como está escrito en el Daihonson, de los tiempos de invocación, donde Na, Mu, Myo, Ren y Kyo son largos, extensos, y Jo y Ge son muy cortitos. Y en el caso de los 3 Nam, Myo, Renge, Kyo, se hace como el rugido de un león. Nichiren lo describe así en algún goyo, que es Nam, y luego inmediatamente Myo, Nam, Myo, Renge, Kyo, sí. Y el caso es que el primero de este set de 1 más 3 es para despertar la budeidad en uno mismo, es decir, para entrar en la misma frecuencia de onda que emite el Daihonson.
Y luego, cuando eso está despierto en uno mismo, uno repite 3 veces el Daimoku, como el rugido de un león, para compartir con los demás eso que uno ha despertado. La práctica misma, que es tan diferente a las otras escuelas, también es una distancia enorme, significa una distancia enorme entre qué cosas se está enseñando en las escuelas provisionales y qué cosas se enseña en la escuela Honmon Shoshu. Y por último, el Kinraku es el Gongyo, se llama Kinraku para nosotros, que es práctica para la felicidad. Es la recitación de los capítulos Joven y Shuryo, pero en orden inverso. Es decir, el capítulo Shuryo se recita primero y el capítulo Joven, que es el segundo, se recita después. Esto se hace así porque el capítulo 16 es el capítulo donde se revela que todas las personas pueden manifestar la budeidad. Es el capítulo donde se relata la parábola del buen médico y sus hijos. Y el capítulo Joven es el capítulo donde concretamente se revela Tai Honson. Porque Joven, el ideograma de joven, es un cuadrado con un mensaje adentro. Ese cuadrado con el mensaje adentro representa el Dai Honson, y el mensaje es esta frecuencia de onda de la vida de Nichiren Daishonin, de la vida del Buda, del Nyorai, que se emite desde el Dai Honson y que hace conexión con uno mismo para que los propios estados nobles que están en nosotros mismos hagan conexión y se manifiesten, modificando así nuestra propia vida. Eso sería fundamentalmente las diferencias entre nuestra escuela y las escuelas provisionales, que actualmente son completamente erróneas.